Hasta ahorita me recordé. No lo había puesto a grabar. De igual forma, esta primera hoja yo se las mando por PDF. Veamos esto. Igual que antes, como son sumas y restas, vamos a separarlos. 4 logaritmo base 7 de x derivado más 3pi logaritmo 4 de x derivado menos la derivada de 1. Entonces, de esto, yo tengo, de esa primera parte, ya sabemos que cuando tenemos una constante, en este caso es 4, la primera, los primeros términos van a ser 0. Todo lo que me va a quedar sería 4, la derivada de logaritmo base 7 de x, más 3pi, también es una constante, entonces lo que me va a quedar sería 3pi, la derivada del logaritmo a la 4 de x. Y de aquí, esto derivado. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, de esta primera parte voy a tener lo siguiente. 4. Recordemos que el logaritmo, aquí está. La derivada del logaritmo base b de x es 1 entre x por el logaritmo natural de la base. Entonces voy a tener 1 entre x por el logaritmo de 7 más 3pi. De aquí, aquí aplicamos regla de la cadena. Entonces, lo que me quedaría sería, voy a poner entre paréntesis, 4 log a la 3 de x por la derivada del logaritmo. Logaritmo de x es 1 entre x. En este caso no tiene base. Como no tiene base, por decirlo así, se dice que tiene base 10. Y cierro paréntesis. Ahora, de aquí me va a quedar 4x por el logaritmo de 7. Más, y aquí voy a tener 3 por 4, 12, pi, logaritmo base 3 de logaritmo a la 3 de x, todo esto sobre x. Pero veamos. Y esto es igual al logaritmo base 10. Perdón, logaritmo de 10. Y esa sería la derivada de esta función que tenemos aquí arriba. Ya aquí, obviamente, de aquí podemos cambiar ciertas cosillas. Que, por ejemplo, es el 4 y el logaritmo de 7 son constantes. De igual forma aquí 2pi, 12pi y logaritmo natural de 10 son constantes. Ya lo demás, lo que tienen x son las variables.
Una pregunta, si a mí me dicen como que resuelva la derivada pero no simplifique, eso digamos, ¿hasta qué punto tengo que llegar? Sí, simplificar en el sentido de que, por ejemplo, muchas veces o hay muchas derivadas que, por ejemplo, esta derivada, no sé si con lápiz se vaya a ver, pero esta derivada yo lo que podría hacer es lo siguiente, como es una suma, yo podría tratar de simplificarlo un poco más, haciendo suma de fracciones. Entonces, yo tendría algo así como, me quedaría como 4x, perdón, ¿qué sería logaritmo natural? Voy a hacerlo con lapicero mejor. Aquí sería, esto ya esa parte. Si yo quisiera simplificar un poco más esto, en el sentido de hacerlo, de ver si se puede ver más bonito, sería como 4x logaritmo natural base de 10 más este 12 pi x logaritmo natural de 7 log a la 3 de x, todo esto sobre x al cuadrado de logaritmo de 7 por logaritmo de 10. Algo así. Digamos, de aquí arriba del numerador puedo sacar una x a factor y simplificarla. Entonces ya me quedaría 4 logaritmo de 10 más 12 pi logaritmo de 7 log a la 3 de x. Todo esto sobre x logaritmo de 7 por logaritmo de 10. Entonces, a esto es lo que se refiere con simplificar. Pasar de estas dos fracciones a una fracción Profe, común. Sí, usted simplificó una de las X de arriba con una de abajo, ¿fue? ajá. Sí, Ah, porque ok. aquí arriba tenemos, vea que aquí tenemos x y aquí tenemos x. Como todos están multiplicaciones y son dos términos distintos, yo puedo buscar una x a factor común. Entonces me llevo una x a factor común y la cancelo con la x de abajo. Ok, gracias. Entonces, esto es a lo que se refieren un poco con derivada logarítmica. De igual forma, recuerden que recuerden lo siguiente, que los logaritmos tienen propiedades. Entonces, por ejemplo, si tenemos logaritmo base A de B más logaritmo base A de C, como es una suma, esto yo lo puedo ver como logaritmo base A de B por C. Eso es igual. O si yo tengo logaritmo base A de B menos logaritmo base A de C, esto es igual a logaritmo base A de B entre C. O si tenemos logaritmo base A de B elevado a la C, esto es igual a C logaritmo base A de B. Estas son algunas propiedades o algunas características de los logaritmos. También pues, puede ser un poco útil a la hora de simplificar un poco
a la hora de simplificar. Por ejemplo, esta que tenemos, yo la puedo utilizar, por ejemplo, si tenemos logaritmo base 7 de x a la 3. Entonces eso yo lo puedo ver como 3 logaritmo base 7 de x. Por decir algo. ¿Estamos bien con lo que son derivada logarítmica? Sí, profe, por mí todo bien. Sí. Sí. Bueno, ahí tengo una tablilla y ahora se las mando al grupo. No sé si el profesor se las puso. Es una tabla con algunas características o algunas propiedades de los logaritmos. No, profe, yo creo que el profe no nos la dio, me parece. Está bien. Sí, veamos, por ejemplo, para vamos a ver. Cualquiera de los dos. F de x igual al logaritmo natural de la raíz de 1 más x a la 2 sobre x a la 4. Entonces, como les expliqué antes o les había dicho antes, lo primero que tenemos que hacer es la derivada de eso. Entonces, antes de hacer la derivada, antes de encontrar la derivada, lo que voy a hacer es que voy a aplicar propiedades sobre este logaritmo que tengo aquí. Entonces, no lo voy a aplicar la derivada todavía. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de reacomodar eso. Esto, como es una división, yo lo puedo ver de la siguiente forma. Logaritmo de la raíz de 1 más x a la 2 menos logaritmo de x a la 4. Ahora, esta raíz yo la puedo ver como logaritmo de 1 más x a la 2 a la 1 medio. Y este 4 yo lo puedo pasar al frente de x. Igual este 1 medio. Entonces voy a tener 1 medio del logaritmo natural de 1 más x a la 2. Menos 4 logaritmo de x. Y ya. Ahora, noten que esta función original es igual que esto. No he quitado ni agregado nada. Es completamente igual. Ahora sí, f' de x va a ser igual a la derivada de este primer término. 1 medio de logaritmo de 1 más x a la 2 derivado. Y esta otra, 4 logaritmo de x derivado. Ahora sí, derivemos. Esta primera parte me va a quedar 1 medio de logaritmo natural era la derivada de lo que está dentro del paréntesis, 1 más x a la 2, derivado sobre lo que está dentro del paréntesis sin derivar. Esto es una multiplicación. Menos, aquí me va a quedar el 4, y aquí lo mismo. X derivado sobre x. Ahora, esto va a ser 1 medio de la derivada de una constante, en este caso 1, es 0.
y la derivada de x a la 2 es 2x. Entonces me va a quedar 2x sobre 1 más x a la 2 menos 4 por 1 entre x. Y esto finalmente va a ser este 2 de aquí abajo se me cancela con este 2 de aquí arriba. Esto es una multiplicación. Y me va a quedar solamente x entre 1 más x a la 2 menos 4 por 1, 4x. Y esa sería la respuesta. A esto es lo que se refiere cuando dice derive, pero no hace falta que simplifique. Esto lo podríamos simplificar, pero si nos están diciendo que no hace falta, podemos dejar hasta ahí. Porque esto yo lo podría ver como x a la 2 menos 4 por menos 4 menos 4x a la 2 sobre 1 más x a la 2 por x. Como esto es una suma o una resta, esto yo lo puedo ver como menos 3x a la 2 menos 4 sobre 1 más x a la 2 por x. Y ya puede quedar hasta ahí. Esto sería ya simplificado. Esto sería la respuesta sin simplificar. Cualquiera de las dos está buena, siempre y cuando la simplificación la hagan bien. Entonces, ¿estamos bien con esto? Ahora, pregunta, ¿tendrían algún ejercicio sobre razones relacionadas? Profe, yo los que tengo son los que en la clase pasada, ¿se acuerda que habíamos resuelto uno, creo? Ajá. Pero sería el mismo el que tengo. No sé si Ruth tendrá algún otro. Eso de razones relacionadas son como tipo aplicaciones, ¿verdad? Ajá, sí, exacto, son como problemillas. Ajá. Veamos. Sí, veamos estos. Aquí tengo algunos. Vamos a este que es un poquillo. Este está bonito. Lo voy a escribir. No sé si lo pueden lograr ver bien. Tenemos un tanque con forma de cono. Y cono invertido. Con una altura h igual 3 y radio de la base r igual 5. Está lleno de agua. A partir de cierto momento,
A partir de cierto momento se empieza a desaguar. A desaguar el tanque a una velocidad de 1,5 metros cúbicos por segundo. Entonces, la pregunta es, determine a qué velocidad disminuye el nivel del agua. Entonces, voy a ver si les trata de hacer el dibujillo. A ver cómo nos va. Tenemos el cono invertido. Aquí iría la cabeza del cono. Hacerlo así. Aquí abajo estaría, como por decirlo así, el agua. Me dicen que el cono tiene un radio de 5. Radio igual 5. Y esta sería la altura donde está el agua. Ahora, la altura que hay del cono desde la punta del cono abajo hasta el centro es de 5. Perdón, es de 3. Es decir, esta altura es de 3. H igual 3. Entonces, si tomamos este diseño que tenemos aquí, esto recuerden que esto es el agua. Si tomamos el diseño, noten que si yo trazo un tubito, esto me genera un ángulo de 90. De igual forma aquí abajo, con el agua. Entonces yo lo puedo sacar en un triángulo rectángulo. Donde esta distancia aquí la podríamos llamar Y. Esto aquí es 5. Esta distancia de aquí la podríamos llamar X. Y todo esto es la altura que nos dan, que es de 3. Esta parte, bueno, estos son ángulos rectos. Y esta parte de aquí sería el agua. Es para que se imaginen el agua. Está verde porque ya está sucia. Entonces, lo que nos están preguntando es a qué velocidad disminuye el nivel del agua. Entonces vamos a llamar a X igual el nivel del agua en el instante T. T es, no sé ahí, bueno, ¿qué dice? En segundos. T es en segundos, T es el tiempo. Y vamos a llamar a Y igual al radio sobre la superficie del agua. Igual al instante T. Y vamos a tomar un V mayúscula y lo vamos a llamar como el volumen. Sí, se ve bien, ¿verdad?
como el volumen del agua en el instante t. Entonces, como todos estamos trabajando en el instante t, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a asumir que tanto x como y como v son derivables. Con respecto a t, donde t es el tiempo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Del enunciado nos dicen que a partir de cierto momento se empieza a desaguar el tanque a una velocidad de 1,5. Desaguar, la palabra desaguar aquí arriba, significa disminuir o restar. Entonces vamos a tener que la derivada del volumen del agua con respecto al tiempo va a ser igual a menos 1,5 metros cúbicos entre segundo. Entonces, este 1,5 quiere decir que esto es igual a menos 3 medios, para verlo más bonito, entre segundos. Lo que tenemos que determinar es la velocidad a la que disminuye el nivel del agua. ¿Pero a qué fue lo que llamamos nivel del agua? X es el nivel del agua en el instante t. Es decir, necesitamos la derivada de x con respecto al tiempo. Esto es lo que andamos buscando. Ahora, note que como son de este dibujito aquí, ambos triángulos son semejantes. No son iguales, son semejantes. Porque comparten el mismo ángulo y tienen dos lados en común. Entonces son triángulos semejantes. Si se acuerdan un poquito del colegio, podemos aplicar teorema de Tales. ¿Qué quiere decir eso? Que 5 es a 3, es decir, este lado es con este, a como y es a x. De aquí podemos despejar y. Esto implica que 5x tercios es igual a y. Entonces ya tenemos el y, que recuerden que y es como f de x. Voy a cambiar de hoja. Esta la voy a dejar aquí cerca por cualquier cosa. Ahora, recordemos cómo se halla el volumen. El volumen de un cono es de la siguiente manera. Volumen es igual a 1/3 pi de y al cuadrado de x. Este es el volumen del recipiente. Pero ya nos dan x. Perdón, ya acabamos de despejar y, que es esto que tenemos aquí. 5x entre 3 es igual a y. Entonces de aquí tenemos que 1/3 de pi, 5x sobre 3 al cuadrado por x. Esto es igual a 1/3 de pi. De aquí tenemos 25 x al cuadrado sobre 9 por x. Y de aquí, si multiplicamos, quedaría 25 y 3 por 9, 27. El pi y x al cuadrado por x, x a la 3. Entonces, de esta forma, tenemos que el volumen
es igual a 25 sobre 27 pi x a la 3. Entonces, esto lo guardamos. Ahora, si tomamos, vamos a hacerlo aquí a la par, para no perdernos de eso. Si tomamos esto que nos dio aquí, esta formulita, por decirlo así, que nos da aquí, y lo derivamos en términos del tiempo a ambos lados, es decir, vamos a tener la derivada de v con respecto al tiempo, va a ser igual a la derivada de todo esto, 25 sobre 27 pi x a la 3, todo esto sobre la derivada del tiempo. Regálenme un toquecito. Ahora sí. ¿Sí estamos bien? ¿Tienen alguna duda? Da 25 sobre 27 porque si multiplicamos 25 por 1 es 25 y 3 por 9 es 27. Por eso es que da 25 sobre 27. Pero entonces no había que multiplicar en X. No, porque recordemos que cuando son multiplicaciones, se multiplica linealmente. Es decir, Ah, multiplico sí. 1 por 25 y 3 por 9. Cuando es en X es cuando es suma o resta. Ajá, exactamente. Cuando es sumo o resta, se multiplica en X. Ok. Ahora, de aquí vamos a tener que la única la única variable que tenemos, bueno, en este lado conservo tal y como está, la derivada de v con respecto a la derivada del tiempo. De aquí tanto 25 entre 27 pi son constantes, entonces yo lo puedo sacar 25 sobre 20, perdón, ahí sería 27. Aquí sería 27 pi y voy a tener la derivada de x a la 3 sobre dt. Ahora, esto es igual a 25 sobre 27 pi y la derivada de esto de aquí con respecto al tiempo es 3x a la 2 de x dt. Pero yo puedo simplificar un poco este 3 con este 27. Entonces me quedaría 25 pi sobre 9 x a la 2. Esto es igual a dx dt. Entonces, de aquí, de eso, voy a tener que la derivada de v con respecto al tiempo es igual a 25 pi sobre 9 x a la 2 de x dt. Ahora, esto lo voy a encerrar. Como desde aquí, desde el paso anterior nos dan que la derivada de v, con respecto al tiempo es menos 3 medios,
Y a este lado yo tengo la derivada de v y aquí tengo la derivada de x con respecto al tiempo. Lo que voy a hacer es que voy a despejar esta dx de t. Y con respecto a esto, entonces, dv sobre dt es igual a 25pi sobre 9 de x a la 2 de x dt. dv tenemos menos 3 medios. Es igual a 25pi sobre 9 x a la 2 de x dt. Ahora sí, despejemos este de x dt. Como el 9 está multiplicando, lo paso a, perdón, está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces, lo que me va a quedar sería menos 3 por 9 sobre 2. Esto es igual a 25 pi x a la 2 de x dt. Y ahora esto está multiplicando, lo paso todo a dividir. Entonces me quedaría, lo de arriba me daría 27, negativo. Y abajo me quedaría 2 por 25, 50. 50 pi x a la 2. Esto es igual a dx dt. Entonces, ya esto que tenemos aquí, esto ya es la derivada de x con respecto al tiempo. Ahora, como nos dicen que a partir de cierto momento se empieza a desaguar el tanque a una velocidad de 1,5, lo que nos están diciendo es determine a qué velocidad disminuye. Al inicio nos están diciendo que un tanque con forma de cono invertido de altura h igual 3 está lleno de agua. Como está lleno de agua, eso quiere decir que x en este dibujito que tenemos aquí, eso quiere decir que x es igual a 3. Porque si estaba lleno de agua, eso quiere decir que todo esto es x igual a 3. Entonces, si nosotros nos basamos en eso, tomando x igual 3, con esta fórmula que acabamos de hallar, de x sobre dt es igual a menos 27 sobre 50 pi x a la 2. Pero si x es igual a 3, de aquí tenemos menos 27, 50 pi por 3 a la 2. Y esto es igual a, una calculadora, menos 27 sobre 50 pi por 3 a la 2. Eso me da, vea, noten que da negativo. Esto quiere decir que disminuye 0,0191 metros entre segundos. Entonces, eso es lo que disminuye aproximadamente. Entonces, esto de aquí arriba sería la velocidad a la que disminuye. Como estamos diciendo, estamos tomando x igual 3. Entonces, esto es lo que duraría para disminuir toda esa distancia. Si lo hubiéramos puesto igual
Menos 27 sobre 50 pi por 2 a la 2. Note que ya es un poco más, dice menos 0,04 y aquí es 0,01. Eso quiere decir que entre menos lleno esté, más rápido se va a desaguar. Porque entre más, si el tanque hubiese sido más grande, si aquí fuese, no sé, 5 al cuadrado, note que esto, aquí ya tenemos un elevado a la menos 3. Eso quiere decir que se va a ir, va a durar mucho, mucho, mucho más desaguando. Y esa sería la respuesta. Profe, ¿por qué era que habíamos tomado X como igual 3? Porque en el enunciado, aquí en esta parte del enunciado nos dice que el tanque está lleno de agua. Y aquí estamos tomando X como la distancia a la que se encuentra el agua. Entonces, como nos está diciendo que el tanque está lleno, eso quiere decir que todo este tanque que tenemos aquí representado, solo este pedacito lo estamos tomando como X, que X representa el nivel del agua al instante T. Es decir, cuando el tiempo es cero, cuando el tiempo no ha pasado ningún tiempo, el tanque está completamente lleno. Por eso es que en ese momento nosotros tomamos que X es igual a 3, porque tenemos que el tanque como tal está completamente lleno. Pero Por ¿cómo eso es que, sabemos, perdón, cómo sabemos que es 3? Digamos, ¿de dónde salía el 3? ¿Por la altura? sí, por la altura, porque la altura del tanque, con una altura de 3, como el tanque mide 3, la altura en X, que la altura de X era esta partecita de aquí, es igual a 3. Ah, ok, ahora sí. X lo que representa ahí es como el nivel del agua, pero si el nivel del agua, cuando el tanque está completamente lleno, va a ser igual a la altura del tanque. Es decir, el agua va a estar a la misma altura que el tanque. Por eso es que decimos que la altura en X va a ser igual a la altura del tanque. Sí, Sí, profe. ¿tendría alguna otra duda? ¿O alguna duda en general de la materia? Profe, fue que hace como 2 días vimos un tema nuevo que se llama máximos y mínimos relativos de una función. Ajá. Entonces, no sé si podríamos como repasar eso un poco. ¿El profe dio algún ejemplo? Ya le digo, profe, aquí tengo la materia, voy a fijarme. Está bien. Si no, eh, igual voy a fijarme a ver si tengo algunos ejemplos sobre eso. Ok. Creo que aquí tengo uno, profe. No sé si hacemos como la vez pasada que le envió foto. Este, sí, sí puede ser. Está bien, ya se lo envío. Está bien.
Sí, eso es como para graficar. Veamos. Hay los valores extremos de la función definida por f de x en ese intervalo. F es continua. Ujú. Entonces la derivada de x ujú, determinar los números críticos de f. Cuando f es igual a 0, numerador es 0. Y abajo es 0. Ajá, se define, f se define donde se indefine. La realidad es de que es 0. Entonces, resumiendo, el conjunto numérico de números críticos es 0, 1. En 0, 1 se indefine. Y la- se evalúan los extremos del intervalo. F de 0 es igual a 0. Y f de menos 1 es 5. F de 1 medio. Ajá. F de 0 y f de 1. Tiene 0 y menos 1. Ese fue el único ejemplo o ejercicio que hizo el profe. Hizo otros, pero como que él iba especificando otras cosas. El segundo que tengo dice intersección de la gráfica de y igual f de x con los ejes x y y, pero creo que eso es de otra cosa, como el mismo tema, pero para sacar otras cosas, no los máximos y mínimos. Ajá. Sí, es que eso de máximos y mínimos son como para graficar, como para Ah, saber la gráfica. ujú. Pero necesito buscar un ejemplo. Regálame un segundito para buscar un ejemplo y ya le... Está bien, profe, tranqui. Ajá, está bien. Tengo uno. Veamos este. ¿Esos son los extremos absolutos o relativos? Absolutos. Absolutos. Ajá.
Sí, lo mismo. Sí. Vamos otro. Sí, tenemos el mismo ejemplo. Si es que todos los ejemplos que hacen los mismos. Sí. Sí. Sí, si gusta para no atrasarla mucho, no sé, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Mañana tenemos nuevamente consulta, ¿verdad? En el mismo horario. Ah, claro que sí, profe. Entonces lo que podríamos hacer es dejarlo. Mañana ustedes tienen clase con el profe, ¿verdad? Mañana qué día es, sí, viernes, ¿verdad? Sí. Viernes a la mañana. Ajá, sí. Sí, todo lo que podríamos hacer es dejarlo hasta aquí ahorita y para mañana yo busco ejemplos o ejercicios con respecto a eso que hicimos ahorita de razones relacionadas a lo de la vez pasada, lo de rectas tangentes y la normal, Ajá. y sobre esto último de máximos y mínimos, y mañana los podríamos resolver en la clase de mañana, Está bien, profe, está súper bien así. si le parece. Está bien. Bueno, Bueno, entonces, buenas noches. igual, profe, Cualquier muchas cosa, gracias. con mucho gusto. Cualquier cosa, ya sabes, si tiene alguna duda o algo así, me puede escribir, no hay ningún problema. Ok, está bien, muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches.